La causa de los pueblos no admite la menor demora. Que los más infelices sean los más privilegiados. Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Con libertad ni ofendo ni temo. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Todas son frases que se le atribuyen a nuestro prócer, José Gervasio Artigas, que nació el 19 de junio de 1764, fue un líder revolucionario, estratega militar y defensor de la independencia de los pueblos. Su lucha por la libertad y la justicia social resuena hasta hoy en nuestra sociedad. Por eso, a 260 años de su nacimiento, estamos debatiendo, conversando, qué significa su figura, qué significa su pensamiento y su gesta hoy, en el año 2024. Estamos en La Tertulia, estamos con Alejandro Abal, Gustavo Calvo, Marcia Collazo y Juan Grompone. Quedó picando ese mensaje de un oyente a propósito de la construcción de Artigas. ¿Tú querías decir algo sobre ese mensaje en particular, Marcia? Yo quería decir simplemente que es el ejemplo perfecto de lo que decíamos antes sobre la interpretación. ¿Qué es la interpretación en definitiva, no? Y qué es la construcción, por ende, de cualquier personaje histórico. No la invención, repito. Es la búsqueda de sentido. Le buscamos sentido a tal o cual figura. Y evidentemente la búsqueda de sentidos en un momento histórico que transcurre ya desde la muerte de José Artigas en Paraguay, ¿no? Hasta más o menos 1884, esos, digamos, 30 años de historia, fueron condensadores de búsquedas de sentido por parte de un país que, digamos así, que se resignó a ser un país independiente. No encuentro un mejor término. Se resignó. El Uruguay se resignó a ser el Uruguay. Porque no olvidemos que... Juan acá hace gestos así vehementes de que no, ya nos enteraremos por qué, pero seguí. Bueno, había dos grandes polos de apetencias sobre el Uruguay, que era el de las Provincias Unidas, liderado por Buenos Aires, que era centralista, y que quería que Buenos Aires fuera la cabeza de lo que había sido el antiguo virreinato del Río de la Plata. Y había otro polo, que era el creado por el propio Artigas y las 6 provincias más importantes del ex virreinato del Río de la Plata. Y ese otro polo era la Liga Federal. Entonces, esas 6 provincias muy bien situadas, muy ricas en recursos, formaron en los hechos una liga que puso en jaque las aspiraciones de Buenos Aires. Y fueron Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, la provincia oriental, la provincia de Santa Fe y los pueblos de Misiones. Así que, de nuevo, búsquedas de sentidos. Bueno, la provincia oriental por los motivos de circunstancias históricas y en especial por las estrategias trazadas por Inglaterra. Inglaterra consideró que Brasil y Argentina siempre iban a mantener sus ambiciones y sus apetencias sobre este territorio y por lo tanto decidió zanjar la cuestión proponiendo la creación de lo que luego se va a llamar la República Oriental del Uruguay. Pero ese no era el sentir general de los pueblos. Por eso digo que de alguna manera nosotros estuvimos desorientados en búsqueda de nuestra nacionalidad durante mucho tiempo para vincularla al nuevo Estado, porque no es lo mismo Estado que nación. Y por eso digo que en determinado momento tal vez nos resignamos a que éramos un Estado, que no íbamos a ser ni parte de las Provincias Unidas, que ya eran a esa altura Argentina, ni tampoco, obviamente, parte de la Liga Federal, porque en los hechos dejó de existir. Por lo tanto, empezamos a construir trabajosamente una vinculación entre nuestro sentimiento nación, que ya lo veníamos desarrollando, y la realidad de un nuevo Estado. Para decirlo de una forma muy, pero muy básica. Eso también es interpretación y búsqueda de sentido. Y ahí fue que decidimos traer la figura de Artigas, aunque un poco, como dije antes, un poco desgajada de lo que fueron sus grandes objetivos, ¿no? Que fueron los de la federación. Fíjate, curiosa y paradojalmente, cuando Argentina tenga su constitución redactada por Juan Bautista Alberdi en 1853, ¿qué va a ser el sistema? Va a ser un sistema federal, mal que le pese a los centralistas de otrora, de Buenos Aires. Sigo con las construcciones. Vuelve este oyente a un camino parecido al del otro. Dice, Artigas
sintetiza al uruguayo medio, un poco ballista, un poco blanco y socialista. Respecto a lo de contrabandista, ¿cuál es el problema? ¿Qué decir de nuestras compras en Argentina de los últimos años, no? Yo ya lo dije, Emiliano, los bancos franceses pagaban bien, era un medio de vida. No, pero además los contrabandistas de aquella época era... No es lo que se llama contrabando. No tampoco. era lo de ahora. Era una zona liberada. Efectivamente. De hecho, se asumía como algo absolutamente normal en campaña de que hubiera contrabando y que hubiera faena de ganado también. Pero está buena la observación del oyente porque cada vez que aparece, a propósito de la figura de Artigas, ese antecedente, ¿no? Hay quienes se espantan, ¿no? Dicen, ¿cómo vamos a decir de Artigas que era contrabandista? Anacronismos. Como si los uruguayos no tuvieran algún tipo de inclinación en esa dirección, ¿no? Hoy. Pero es distinto, Ayer, hace 10 años, hace 20, ya sé que era distinto, pero vamos a hacernos los puros químicamente, ¿no? Vamos. Emiliano, el Chuy, podemos quebrar, Buenos Aires, el litoral, Marcia en fin. está diciendo. Pero Marcia, ¿qué decía? A ver. podemos quebrar una pequeña lanza ahí, porque la culpa en el fondo la tuvo el férreo monopolio comercial impuesto por España en sus colonias. ¿Qué otra opción les podía quedar? No solo a Montevideo, sino a todo el continente, que había sido dominio colonial de España. ¿Qué otra opción les podía quedar? Fíjate que el monopolio comercial implicaba que solo podían comprar y vender con España. Y España, para poder abastecer esa monstruosidad de colonias que tenía, a su vez tenía que comprarles a otros países en Europa. Por lo tanto, si vos querías comprar un par de zapatos, comprar ese par de zapatos en Madrid te podía salir 800 pesos uruguayos y comprárselo por el monopolio acá en la banda oriental te podía llegar a salir 8.000 pesos. ¿Cómo no ibas a hacer contrabando? Sí, totalmente irreal. Sigo, ahora sí, vamos con Juan, que no puede más, hace rato quiere intervenir. Bueno, yo quiero recordar cómo fue el proceso de la independencia de las colonias. La primera colonia que se independizó del sistema colonial europeo fue Estados Unidos. Estados Unidos se independizó y realmente derrotó a Inglaterra, y logró su independencia e hizo una constitución. El segundo país que se independizó fue Haití. Haití, gracias a la Revolución Francesa y cosas por el estilo, ocurrió una inmensa sublevación de esclavos que degollaron a todos los blancos que andaban por ahí sueltos y construyeron el desastre que es Haití hasta el día de hoy. La tercera revolución de independencia fue la Revolución de Mayo. Es decir, que estamos hablando de la tercera revolución, sí, en realidad directamente la segunda, porque la revolución de los esclavos de Haití fue un claramente fracaso. Bueno, la Revolución de Mayo tuvo, y sin duda, inspiración en la de Estados Unidos. Era la guía que existía. Y esa guía, en el caso de Uruguay, se manifiesta claramente, por lo menos en dos hechos muy importantes. En primer lugar, las instrucciones del año 13, las instrucciones que suministró la República Uruguay, la República Oriental, a los... La banda oriental. La República Oriental. La provincia. La República Oriental. Yo me estoy refiriendo a lo que dicen los partes de Corso que firmaba José Artigas. Con los partes de Corso dicen República Oriental. Es decir, lo único que le faltaba era del Uruguay, pero dicen todo República Oriental, y esos partes de Corso siguieron circulando como hasta el año 30. Bueno, entonces la República Oriental tiene una de las instrucciones muy claras, que es de inspiración absolutamente norteamericana, la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Instrucción que fue única en el resto del mundo, en el resto del planeta. Es decir, era un texto claramente copiado de las declaraciones de independencia norteamericanas. Y entonces la pregunta que yo hago de ahora es, ¿quién podía conocer esa inspiración norteamericana? Es decir, ¿de dónde salía esa inspiración norteamericana? ¿Cuál de nuestros héroes era capaz de tener noticias de lo que había ocurrido en la Revolución Norteamericana? Y quiero decir que tenían noticias en la Revolución Norteamericana porque la Constitución de 1930,
que fue la primera de todas estas zonas, antes de la Argentina y de Brasil, de todo eso, ¿no? Es decir, esa Constitución es una copia fiel de la Constitución norteamericana. Es decir, uno la puede seguir paso por paso y copia exactamente la estructura de gobierno, el colegio electoral. Es decir, cambia cosas por razones de tamaño. Es decir, el Uruguay era mucho más chico que aquello. Allá había 13 provincias y acá había una sola, ¿no? De modo que, digamos, las instrucciones del año 13 y la Constitución del 30 son dos demostraciones diciendo que la República Oriental seguía las instrucciones de la Revolución Norteamericana, que era el faro que había iluminado todas estas cosas. Entonces yo me pregunto, ¿quién fue el autor de todo eso? Es decir, ¿quién era el que difundió esas ideas norteamericanas que andaban por ahí? Bueno, yo digo Miguel Barreiro. Es decir, por eso yo insisto que el héroe para mí de esta zona fue Miguel Barreiro, que era el intelectual que conocía todo ese tipo de cosas y que podía hablar de ese mismo tema. Bueno, y en segundo lugar, una de las segundas cosas que se atribuye a Artigas es la ley de reparto de tierras, cosa que existió, la ley de reparto de tierras existió, se cumplió y finalmente fracasó por lo que vemos enseguida. Esa idea es una idea de Azara. Es decir, cuando Félix de Azara vino como estudiar, como geógrafo para estudiar los límites con el Imperio del Brasil, Artigas fue su ayuda militar. De modo que Artigas recibió muchos influjos de Azara, que era un intelectual de fuste, ¿no? Y esto, yo creo que es la ley de tierras, el reparto de tierras, es de una inspiración directa de lo que estaba proponiendo Azara para colonizar toda esa zona abandonada del norte del Uruguay. Bueno, el reparto de tierras fracasó, como fracasó siempre, porque desde los primeros repartos de tierras lo hacían las legiones romanas. Cuando conquistaban territorios, repartían a sus legionarios la tierra y los legionarios la vendían, porque eso no tenían otra salida. También la conquista del desierto de Julio Roca, cuando en la Argentina, cuando la conquista del desierto también repartía tierras a todos los militares que estaban allí, y todos terminando vendiéndolas y formando grandes territorios, grandes terratenientes, ¿no? Y lo mismo pasó en la Unión Soviética, cuando repartieron las acciones de las empresas públicas. Es decir, terminó todo concentrado. Es decir, esos mecanismos no funcionan, ¿no? De modo que eso es lo que yo quiero aportar, ¿no? Es decir, quiero decir, las ideas intelectuales, las dos grandes ideas intelectuales tienen otro origen y además tuvieron un destino, las dos fracasaron, ¿eh? Las instrucciones del año 13, los diputados no entraron al Congreso de Tucumán y quedaron propiedad nuestra. Pero sí hicieron del Uruguay un país laico. Quedan todos acá impresionados. Gustavo, Alejandro, brevemente, a ver. Bueno, me cortás, pero de todas maneras, antes que me cortes, en realidad la Constitución del 30 que menciona Juan no encuentra solo raíces en la Constitución americana, que es muchísimo más corta, por otra parte. Si hablamos de tamaño, extensión, es cortísima. La Constitución del 30 tiene prácticamente la misma extensión que tiene la Constitución actual de nuestro país. Me refiero a la uruguaya del 30. O sea que no es solo una réplica de la Constitución de los Estados Unidos. Por otra parte, también influyó mucho, entre otras cosas, pero también influyó mucho en la Constitución del 30, a la cual tú te referías, la famosa PEPA, es decir, la Constitución española del año 12, si no me acuerdo mal, del año 1812, ¿no, verdad? Antes de Cádiz. Y bueno, y hay otras, ¿no? Sí, y hay otras influencias, ¿no, verdad? Hay otras influencias en todo esto. Tú decís que no, Barreiro. Bueno, si Barreiro realmente redactaba, que indudablemente era el que redactaba bien, Artigas no era analfabeto, pero el que redactaba seguramente todo era Barreiro, o la mayor parte de las correspondencias y los textos de Artigas. La verdad es que aun cuando se diga eso, lo cierto es que las ideas que se plasmaban en lo escrito por Barreiro eran ideas compartidas por Artigas, si no las hubiera firmado, si no las hubiera suscrito. O sea, él... No solo compartidas, Alejandro, sino autorizadas. Porque me refiero a eso. Yo creo mucho, a través de
historia y obviamente de estudios de geopolítica, de relaciones entre los países y entre las naciones, creo mucho en los liderazgos. Quien lidera, podemos decir que tiene excelentes asesores, pero él lidera. Sí, bueno, ahí van varios oyentes, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Es como decir, un gran Todo presidente líder fue un tiene gran asesores. presidente porque, bueno, hubo un ministro que fue un fenómeno. Bueno, está, pero el presidente era el presidente. Quien estaba dando la última palabra era él. Y vuelvo a insistir, los líderes de esas provincias, como bien dijo Marcia, eran importantes. Y reitero, entre todas sumaban un cuarto de la superficie del continente. Estaban bajo la última palabra de este hombre, que puede ser una construcción, pero no un invento. Después aparecen otros aportes también para enriquecer la discusión. De Gustavo, que dice: solo los uruguayos reyes de la medianía menospreciamos a nuestros héroes construidos con mucho sacrificio. El historiador Carlos Zubillaga afirma que el padre de Artigas era depositario del gobierno montevideano y que en su casa estuvo la biblioteca de un general Monroy que murió en estas tierras y que se componía de más de 1000 títulos. Esos libros estuvieron al alcance de don José. Puede de ahí haber mamado las nuevas ideas, agrega oyente. Artigas casi no vivió en Montevideo, no. Vivió en el campo toda la vida. Pero se puede haber llevado los libros. En su comienzo de adolescencia. En las alforjas del caballo. Estudió acá y aprendió a leer acá. Iba a los franciscanos, la escuela la hizo acá en Montevideo y además vivió por lo menos hasta 12 años, algo por el estilo, 13 años. Era un adolescente cuando se vivió fijo en Montevideo. Yo, si tú me permitís, quiero decirle una cosa más sobre lo que Juan insiste con la República Oriental. Uruguay fue banda oriental. Banda oriental, es más, Uruguay no tiene nombre, ni siquiera después de la Constitución del 30. Uruguay es un país sin nombre. Es nada más que una zona geográfica. Es la república que está al oriente del río Uruguay. Uh-huh. Ese es el nombre verdadero de Uruguay. Uruguay no existe. Es una descripción geográfica para ubicar lo que sería un país. Pero de todas maneras eso vino después del 30. Hasta ese momento era una provincia. Y las leyes del 25 lo dicen bien claro. La provincia oriental forma parte de las provincias unidas del Río de la Plata, las provincias argentinas, decían, del Río de la Plata, las provincias argentinas a las que siempre ha pertenecido y creo que algo así como y aspira a seguir perteneciendo. Se me está quedando fuera algo, pero... Bueno, No, porque en realidad yo quería llamar la atención sobre con qué Artigas nos queremos quedar, ¿no? Tenemos el Artigas de la leyenda negra, que durante muchos años en Argentina tuvo mucha biblioteca. Y hasta acá. Sí, es cierto. Y bueno, y no quiero volver a bordear eso. Tenemos el Artigas de bronce, guerrero joven, que caminaba y se le escapaban frases célebres mientras iba caminando, que es el que Juan no le gusta, y que yo estoy de acuerdo que existió. También tenemos, y Marcia me va a corregir o no, pero yo estuve leyendo esto el otro día y además un profesor de historia me habló justamente de esto el mes pasado, que estamos hablando de temas particulares como docentes. También hubo en los 50, 60 y 70, a raíz de la convergencia de algunos historiadores nacionalistas y también de algunas corrientes en ese momento con una... ¿Siglo XX o siglo XIX? Siglo XX. Claro. De una visión también un poco marxista, un afán de llevar a Artigas hacia una especie de radicalismo social, cosa que también se hizo con Jesús en alguna época, me acuerdo. Pero yo me quiero quedar con el Artigas que en realidad, sigo insistiendo en los hechos, nos dejó cosas valiosas. Artigas fue seguido en el Éxodo por gente de muchas culturas y muchas etnias. Artigas fue un líder que aglutinaba multiculturalmente a su entorno. Capaz porque su experiencia de vida le permitió vivir en distintos ámbitos o entornos vivenciales, pero de hecho fue así. Era alguien que se entendía, y el oyente lo decía obviamente con otro sentido, pero es cierto que se entendía con alguien de la ciudad y alguien del campo. Es cierto que hablaba con un indio, con un gaucho, un criollo o un español. Bueno, pero esos son virtudes, no son defectos. Y el éxodo es algo fantástico. Y eso es parte de la construcción de un líder que después puede transformarse en prócer, ¿por qué no? Sigo insistiendo, si nosotros dijéramos, atracción mental, de decir, bueno, me olvido de Artigas, no me gusta, vamos a elegir otro, porque todo país necesita una referencia histórica, y no vamos a encontrar otro de esa talla, ni con eso que ha hecho. Salvo que, bueno,
aparezca una mejor oferta, pero como digo yo, pero no. Y alguien a quien todos No, reivindican. no, y Y es una reivindican, pregunta interesante para discutir en otra tertulia, ¿no? Sí. El desafío de Gustavo. ¿Por qué es obligatorio tener un héroe? Bueno, No es obligatorio, es útil. Es aquello de si Dios no existiera. Es útil, cumple una función. La sociedad lo necesita. Es unificador, sin duda. Y no es malo eso. ¿te gusta este tema, Marcia? No se oye. ¿Dónde estás? En shock, medio como en shock, pero bueno. ¿Por qué? Sí. A ver, ¿qué pasó? No, Eso sería te, muy eso te largo. ocurre por estar lejos, ¿viste? En esta mesa Eso me termina ocurre por- pasando cualquier por cosa. estar lejos. ¿Cómo? Me ocurre por estar lejos, sí, discúlpenme, pero bueno, me traicionó un poquito la garganta y como les dije, la salud. No, es una y broma, no pero pude mostrarme. contanos Pero tu lo que- reacción a distancia. Bueno, no voy a entrar a discutir sobre esas cosas, sobre si hay una mejor oferta o no la hay. A ver, acá lo que evidentemente tenemos es un trabajoso proceso de construcción de una nacionalidad. Y vuelvo a recordar que las nacionalidades se construyen no solamente en base a, o no a través de racionalidades, sino a través de sentimientos, emociones y creencias. No obstante. Y por supuesto la nacionalidad se construye a través de un pasado en común, que suele estar plagado de tragedias y de sufrimientos, y de sacrificios y de sangre derramada. No obstante, la racionalidad es precisamente lo que caracteriza el accionar de José Artigas. Entonces, bueno, por supuesto que no voy a entrar a discutir si Artigas era analfabeto, porque me parece una absoluta afirmación temeraria. Por supuesto está muy bien dicho eso de que sí, el padre de Artigas fue depositario general de herencias yacentes, esa fue su función. Herencias yacentes de peninsulares, que morían sin que nadie reclamara sus bienes. Y entonces, entre esas herencias yacentes, muchas veces tuvo que ser custodio de numerosas bibliotecas. Y por supuesto, Artigas accedió a ellas. No tuvo la suerte de ser educado por los jesuitas, tal vez hubiera sido mucho mejor su educación, pero los jesuitas habían sido expulsados, fueron expulsados 4 años antes más o menos de su nacimiento, ¿no? En fin, todo esto hace a las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Pero Artigas fue un líder indiscutido y además, ya les digo, un líder que tuvo un discurso absolutamente racional, hijo de la Ilustración y de las nuevas ideas, aunque también con una influencia norteamericana, pero sobre todo con una influencia de la Ilustración, de raíz rusoniana, y el primero en hablar entre nosotros, el primero en declarar la independencia de estos territorios, otra cosa que hay que decir, porque se declaró la independencia de todos estos territorios en el Congreso de Oriente en 1815. Es verdad que no poseemos los documentos del Congreso de Oriente, pero sí poseemos una carta que le mandó Artigas a el director supremo Juan Martín de Pueyrredón, ¿no? Cuando las Provincias Unidas declararon la independencia, el 9 de julio, por algo la avenida se llama 9 de julio en Buenos Aires, el 9 de julio de 1816 declara la independencia de las Provincias Unidas y Artigas se apresura a mandar una carta diciéndoles a más de un año que la banda oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Y es verdad, como la juraron otras provincias en el Congreso de Oriente. Pero otra cosa que no quiero dejar pasar. Tuvo secretarios brillantes, sí, se olvidan de José Benito Monterroso, que fue mucho más brillante que Miguel Barreiro, dicho sea de paso, ya que estamos. Pero además, es clarísimo que a través de los documentos que constan profusamente en el archivo histórico, se puede distinguir muy bien lo que es de puño y letra del pensamiento de Artigas, de lo que es redactado por sus secretarios, por más brillantes que fueran. Y el pensamiento de Artigas, cuando aparece plasmado de ya les digo, de sus propias ideas, suele ser mucho más enérgico y contundente que el de sus secretarios, que adornaban, es verdad, muchas epístolas con pensamientos propios de la época y de la Ilustración. Artigas no lo hacía. Artigas, cuando hablaba por sí mismo, era eso, era un revolucionario, era un conductor de pueblos contundente. Y quiero terminar esta parte diciendo un algo no menor. Artigas es el primero en enarbolar el concepto y llevarlo a la práctica, además,
de soberanía popular, de soberanía de los pueblos, concepto que fue totalmente resistido por Buenos Aires y que fue la semilla de su lucha permanente con Buenos Aires. Y creo que por acá nos quedamos. Y creo que la discusión que se ha dado en la tertulia hoy, en el primer segmento y en el segundo, a esta altura ya ha dejado suficientemente motivados a nuestros oyentes para, no solo para discutir después en sus ambientes, no solo para discutir en su casa, en su trabajo o con sus amigos, sino también para probablemente seguir leyendo, ¿no? Seguir informándose, seguir documentándose a propósito de Artigas. No otra cosa era lo que buscábamos hoy. Acá en esta mesa no íbamos a dejar nada cerrado ni redondo. La intención era esa, la intención era incentivar, movilizar. No, escuchándote digo que para las personas no hay nada más motivante o más removedor que empezar a encontrar su fuente, su identidad. Muchos van a buscar aquellos parientes que le dieron su apellido en algún lugar perdido de España de repente o de Italia. Bueno, pasa lo mismo con los pueblos, es decir, aquello que nos invoca a tratar de entender la identidad, que como dijo Marcia es un proceso, yo con Marcia aprendo, pienso que sí, que es muy removedor, pienso que da para más. Sí, da para bastante más. Enseguida venimos con el final de la tertulia, pero ya abriendo en otras direcciones la intervención de los integrantes de la mesa.